I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 1:04, abrimos Planetario de la radio. Ya saben que nos pueden escuchar ahora vía radio, como lo estarán haciendo la mayoría de ustedes en la 89.2 de la FM, también en el 99.3 si nos sintonizan desde Ferrolterra, o en www.ondacero.es si nos sintonizan online en internet. Y ya, si nos quieren ver también, además de escucharnos, pueden entrar en youtube.com/Borja Tosar, o si todo esto es muy lío, pues van a nuestras redes sociales y vendrán ahí, viene ahí el enlace para pinchar y ver la cara de, por ejemplo, el susodicho Borja Tosar. Hola, Borja. Hola, Lara, muy buenos días, ¿qué tal? Y también está Óscar Blanco sentado detrás de su maravilloso mueble, que no llego a acertar qué tiene hoy, porque tenemos la imagen todavía pequeña, pero que seguro que está vestido para la ocasión ese mueble, efectivamente. Efectivamente. Así podemos verlo en detalle. Hay novedades. Cada semana voy a meter y sacar cosas. ¿Sí? Me gusta. Venga. De paso le pasas un trapito para quitar el polvo, que exacto, yo también hago eso. Un maletín con un telescopio pequeño. Ay, sí, ¿lo vemos? Sí, no, uno de los múltiples. Un día hablaremos. Un día al año al menos hablamos siempre de esto, de telescopios. Sí, lo tenemos que hacer un poquito, pero tenemos que hacerlo también un poquito antes de verano, porque bueno, es cuando la gente empieza a sacar sus artilugios por la ventana o a la calle para poder observar. Y recordad, amigos y amigas, nunca compréis o tratad de evitar artilugios de juguete con esto. Mejor unos prismáticos que un telescopio de mentira. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces. Un montón de veces. Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues yo quería poner, antes de empezar con lo de Óscar y tal, unas fotillos de han llegado los chinos. Habíamos comentado que habían llegado los chinos a... Ahora tenemos el certificado de que han llegado Marte, los chinos. Y tenemos las fotos, que son postales desde Marte, pero de la sonda china, que es una sonda, eso la debemos bajar por ahí, tiene una pequeña rampita, para los que estén viendo por YouTube, pues tiene una pequeña rampita por la que puede bajar, y vemos las fotos espectaculares de la sonda china en Marte, las que la mayoría son en blanco y negro porque bajan más rápido. Pues el ancho de banda, la conexión con internet con Marte, pues es bastante complicada, no hay muchos gigas, pero ya hay alguna foto en color y es espectacular. Además es un salto para los chinos. Brutal. Han hecho 3 en 1. Han llegado a Marte, han puesto una sonda en órbita en Marte, han aterrizado en Marte, han amartizado en Marte, que es muy complicado. De hecho, históricamente más de la mitad de las ondas se la han pegado en esta maniobra, ¿no? Y aparte de haber amartizado, han soltado un rover que ya está rodando por Marte. Pues una pasada. Sí. O sea, en unos años vamos a flipar con los chinos, ¿eh? Y a nivel de, o sea, ¿sería posible, atentos a la pregunta, que ya sabéis que soy un poco peligrosa, ¿sería posible que se cruzaran la Perseverance y y se dan largas? Sí, se hacen así, ¿no? Están en zonas sé si bastante... configurado luces para eso. A ver si van a chocar. No, hay tanto tráfico ya. Estoy preocupada. Hombre, quiero decir, aquello es muy grande y habrán sonda, calculado el tema, ¿no? Habrán calculado el tema. Sí. No, sí, Marte es muy grande y la verdad es que sí que es verdad que eso Hombre, todo puede pasar, imagínate. A mí me hizo mucha gracia que cuando fue Curiosity había un titular de Mundo Today, ese gran periódico, que decía, ¿cómo es? Fue de Curiosity, ponía: Curiosity pasa la primera noche en Marte, el director de la NASA dice, nos la han rascado por la noche y no han dejado ni siquiera una nota. Pero bueno, está muy bien. Hay mucho que recorrer para cruzarse, ¿eh? Están en zonas muy dispares, Vale. distintas. Sí. De hecho, los chinos eligieron una zona bastante plana, una planicie, y de hecho se ven en las imágenes. Es una zona pues que prácticamente no tiene colinas ni cráteres. Algunos hay, pero muy pocos. Sí, pero sí que desde la Perseverance se veían más cráteres, eso es verdad. Porque la NASA ha ido incrementando un poco el riesgo, porque también se puede afinar más dónde se aterriza. Las primeras misiones, las Viking, por ejemplo, aterrizaron en esta zona, una zona muy parecida a esta, muy cerca, de hecho, una de ellas, y todos recordamos, yo me acuerdo, cuando era un chaval, un crío, y vi las primeras imágenes de Marte, aluciné, ¿no? Y era ese paisaje rocoso y árido que vemos también en estas imágenes,
pero era una zona más o menos llana, llena de rocas, pero llana. Es verdad que han ido arriesgando, cada vez ahora están yendo a sitios un poquito más interesantes. Claro. Raúl Tomás nos comenta en YouTube, en youtube.com/Borja Tosar, le pone un poquito de humor a la cosa y dice, está tan bien calculado esto como la caída del cohete chino hace poco. Para que veáis que mi pregunta no es tan loca. No, es curioso que tenían más calculado dónde iban a aterrizar en Marte que lo del cohete, sí, eso es cierto. Pero bueno. Aún así, eso, sí que es verdad que China tiene, mira, ahí la imagen se ve como se vería desde fuera, esto ya es una recreación de bajando por la rampa, pero sí que es verdad que el avance que han tenido la Agencia Espacial China en los últimos años es sin duda brutal. O sea, es que es flipante que esto esté pasando claro, ahora mismo. Es mucho, o sea, es una sonda que es mucho menos que Perseverance o mucho menos que Curiosity, sin duda sus lanzadores no son tan eficientes como los de SpaceX, ni tienen la tecnología que tiene SpaceX, ni tal, pero es que al ritmo que van, es que dentro de unos años están soltando un submarino en Europa, como nos despistemos. Sí. En Europa, que nadie se asuste, en Europa luna de Júpiter, no vale. Sí, está bien comentado. Submarino en Europa. Es verdad. Ojo. Sí, porque eso podría llegar a un conflicto. En Europa continente está todo muy regulado, militar. tranquilos. Lo sabrá, seguro que los hay. Alguno hay la luna abajo. de Júpiter, no que nos vengan a invadir con un submarino ni cosas así raras. Hablando de, no vamos a despertar aquí, que eso es que a mucha gente le hace falta poco para, crear una gran conspiración. Total, vamos a hablar ahora de que, además de que está despejado, con lo cual eso es una gran noticia para cualquier aficionado a la astronomía, pero además de eso, de que, bueno, allá afuera, más allá de Marte y más allá de todo y de nuestras galaxias, hay otras muchas mini galaxias o galaxias enanas. Hoy así brevemente comentar un poquito lo que es nuestro vecindario galáctico, ¿no? Uh-huh. Porque más o menos la gente puede tener cierta idea de lo que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, nuestra propia galaxia, formada por en torno a unos 200.000 millones de estrellas. Estamos ahí inmersos nosotros. No estamos ni en el centro ni en el borde, un punto intermedio entre el centro y el borde es donde está el sistema solar. Y el Sol no es más que una de esas estrellas, ¿no? Que conforma esta gran galaxia que es la Vía Láctea. No solo formado por estrellas, sino también por nubes de gas y polvo y demás. Pero si salimos de nuestra galaxia, ¿qué hay? Inmediatamente, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos ver, de hecho, a simple vista o con prismáticos o un telescopio? Pues lo que vemos es en nuestro vecindario galáctico otras galaxias, pero la gran mayoría de las que están cerca de nosotros, que conforman lo que conocemos como el cúmulo local de galaxias, el grupo local de galaxias, pues son galaxias pequeñas. Hay dos grandes, que serían la galaxia de Andrómeda, la famosa galaxia de Andrómeda, y la del Triángulo, que es un poquito más pequeña, y la Vía Láctea. Esas tres serían las grandes, pero hay en torno, llega a haber unas 40 galaxias conformando este cúmulo local, y la mayoría son pequeñas. Cuando digo pequeñas, a escala galáctica, por supuesto, son enormes, lógicamente. Pero bueno, y muchas de ellas ni siquiera las vemos a simple vista. Están ahí, las tenemos encima y están a la vista, pero no son fáciles de detectar. Las más brillantes y fáciles de ver son más, están en el hemisferio austral y es más fácil de ver desde el hemisferio sur de la Tierra. Son las famosas nubes de Magallanes, que son quizá de las pequeñas que hay alrededor de nosotros, son las más famosas. Pero bueno, que hay muchísimas galaxias. No todas son como las que podemos imaginar o vemos en los libros, sino que hay una gran mayoría de pequeñas galaxias. Y nuestra galaxia todavía está en general en el universo y en la naturaleza, en realidad todo está en transformación todo el rato. Lo nuestro no es que la Vía Láctea va a quedar así y ya está, se acabó, así es para siempre, ¿no? Todo el siempre universo no existe. está en constante movimiento, en constante evolución. Es lo que se llama entropía. Todo va hacia algún lado y según las leyes físicas se forma tal. Lo que está chulo de las galaxias, unas cosas chulísimas de observar las galaxias es que las galaxias evolucionan. Sí que es verdad que para verlo hace falta mirar otras galaxias, porque claro, la evolución de una galaxia es tan lenta que si no observas otras galaxias en distintos periodos de tiempo diferentes, pues observas una galaxia más joven, una más vieja, una medio pensionista y a partir de hacer extrapolaciones. O sea, aquí no podemos hacer porque una vida humana o incluso toda la historia de la ciencia no es nada a nivel galáctico, ¿no? Y es la astronomía, en eso sí que es verdad que es una ciencia que es puramente observacional. Tú, las otras ciencias, te metes en un laboratorio como la química o la física y haces experimentos, ¿no? Cambias las variables, haces tus cosas. En astronomía se observa y a partir de los que se observa haces tus deducciones y haces tus inducciones, ¿no? Es totalmente diferente porque tú no puedes meter una estrella dentro de un laboratorio y cambiarle la temperatura, o no puedes meter una galaxia, hacer crecer galaxias como en una placa de Petri, como se hace en biología, ¿no? Entonces eso lo hace súper complicado todo, ¿no?
Pero bueno, aún así se hacen cosas increíbles como lo que cuenta Óscar, de ver galaxias por ahí y tal, no sé qué, es una pasada. Bueno, observación pura y dura y luego eso, paciencia, mucha paciencia, ¿no? Claro, El astrónomo tiene paciencia por naturaleza. Sí, en Galicia sí, porque está En Galicia. aparte, especialmente en Galicia, ¿no? Pero bueno, es verdad que la escala temporal, ya no la espacial, la distancia entre galaxias, que es enorme, de cientos de miles, en este caso millones de años luz en el grupo local, sino que pudiésemos ver una imagen de hace 100 años y la comparásemos con una de ahora, no notaríamos cambio, porque 100 años no es nada en escala temporal para una galaxia, ¿no? Necesitamos millones de años. Apuntar que esto es chulo hablando de galaxias, que lo más Sí. lejos que se ve es la galaxia Andrómeda, que se ve muy bien y está a 2 y algo millones de años luz, o sea, cuando salió la luz aún había aquí, bueno, aún estaban el primer homínido poniéndose de pie. No controlo mucho de homínidos, pero creo que es más o menos el nacimiento de la especie humana. Sí, más o menos, sí, ¿no? 2 millones y pico, sí. Más o menos, Pues, que me perdone tal, pero sé que son 2,4 millones de años. Cuando venga el buen tiempo y tal, entiendo que habrá observaciones para ahí adelante. No sé si vais a organizar algo Hombre, esto... seguro que sí. Mira, este mes que viene hay un eclipse parcial de sol. No me digas. Dentro de 2 semanas, sí. Va a ser parcial, un mordisquito del sol. Ya. No va a ser gran cosa, pero es verdad que curiosamente el noroeste de la península ibérica es donde más va a tapar la luna el disco del sol. Esperemos que esté despejado. Y eso es una de las efemérides de este año. Siendo un eclipse parcial, con todas las particularidades de una observación de un eclipse de sol, que hay que hacerlo con filtros. Que cuidarse los ojos. Claro, sí, porque es parcial, no es total, entonces hace falta filtros. Pero bueno, algo seguro que se hace y el verano viene ahí y con ganas de hacer cosas. Lo que sí os puedo contar es que el observatorio, el Centro Astronómico de Trevinca, se va a inaugurar en julio. Julio, con L. Entonces estamos ya ahí. Que en cuanto se abra ya os lo contaré. Me invitáis, que me quiero vestir de largo, que hace mucho que no tengo un evento. Sí, además, conociendo a Óscar, sabemos que va a estar muy bien decorado todo. Sí, hijo, y al fin, porque lleva trabajando Óscar Blanco en ese observatorio muchísimo tiempo, años ya, ¿no? Sí, bueno, entre eso y otros proyectos de allí, pero sí, ya son años, claro. Sí. Hay que explotar de buena manera ese cielo. Viendo las fotos y viendo el personal, creo que va a ser uno de los mejores observatorios de Galicia. Va a haber que organizar a nivel divulgativo y tal, no sé qué, es que es una pasada. Vamos a el de Santiago de Compostela mola mucho porque tiene telescopios de cientos de años y tiene instrumentos así tal, no sé qué. Y tiene ese toque de All Astronomy que mola muchísimo, tío. O sea, el Observatorio de Santiago mola. Además, Docobo lo lleva muy bien, o sea, tiene el telescopio en la sala meridiana, el telescopio de Ramón Ayer. La visita al observatorio de Ramón Ayer está, no, pero en plan moderno y en plan divulgativo, o sea, es que va a ser la leche. Y en plan paseo naturaleza también, te digo, porque de paso ya te aprovechas y te visitas por ahí. Un día prometo con el personal que tiene ahí a Óscar Blanco y a Pablo Canedo, ya ni te digo. Venga, pues gracias a los dos. Es que te estás viendo a ti misma y dices, mira, qué mona esa chica que está ahí, qué guapa. Sí, y lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Debería dedicarse a la radio. Una crack, ¿eh? Bueno. Es que me olvido que nos escucha la gente, es la confianza lo que tiene. Bueno, estaba pensando en Luis González, ¿veis? Que es que, de verdad, que él también es persona. Él sí que es un crack. Él sí que es un crack, no nosotros. Gracias a él nos vemos por aquí, que si no... Un abrazo para los dos, que valéis por 4. Borja Tosar y Óscar. Y para Luis también. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Lara. Luis González, ayúdame, pon un poquito de publicidad, por favor.